должен иметь серый цвет. Его масса должна быть около El 72. ECA silicio debe tener Его un color плотность не grisáceo. должна быть ниже Su peso debe ser 5,5. como de Атомный 72. объем должен Su быть около densidad 13. no será Его menor a окисел должен иметь 5,5. формулу Su металл volumen atómico O2. debe ser Он будет с alrededor трудом de 13. разлагать водяной пар. Su óxido debe tener la fórmula MO2 y debe descomponer con dificultad los vapores de agua. La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta. La materia que hay en el universo, tan eterna, tan cambiante, ¿tiene un lenguaje? ¿Una forma sistemática de manifestarse? ¿Un código oculto? A lo largo de nuestra existencia, los seres humanos siempre hemos buscado nombres para lo que vemos y para lo que vamos creando. Nombres, símbolos, códigos y leyes que tratan de describir y explicar cómo es el universo y cómo funcionan sus cambios. Lenguajes diversos que describen cómo es la realidad que percibimos. Si para la lingüística el fonema es la parte indivisible del lenguaje oral, para la música son las notas musicales. Dos más Y para la aritmética Dos son los es números. igual a 4. Para la química, ¿cuál podría ser su abecedario? Son los símbolos de los elementos químicos, aquellas sustancias que por medios químicos no pueden descomponerse en otras más simples. En la actualidad se conocen poco más de 109 elementos químicos. Algunos se conocieron y aprovecharon desde la antigüedad remota, mucho antes de que existiera siquiera el concepto mismo de elemento químico. Cuando se hizo posible purificarlos y analizarlos, se fueron clasificando de acuerdo a las propiedades que se les conocían. Los elementos presentaban propiedades en común, así como diferencias notables entre sí. Después de varios intentos por parte de algunos de los primeros químicos del siglo XIX, se propuso la llamada ley periódica, que ofrece un esquema de organización de los elementos de acuerdo con la repetición periódica de las propiedades de estos. En este programa analizaremos algunas de estas propiedades y constataremos su comportamiento periódico. Para desarrollar nuestro tema, tomaremos como punto de partida la tabla periódica propuesta por Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien a los 35 años de edad realizó su contribución más trascendental. Su trabajo se apoyó en el de otros antecesores y coincidió con el de varios de sus contemporáneos. Pero la contribución de Mendeleev es destacable, ya que predijo con gran exactitud las propiedades de elementos que aún no se conocían en su tiempo, como el galio, el escandio, el germanio y el tecnecio. Mendeleev ordenó los elementos de acuerdo con su peso atómico. Él consideraba que el peso atómico, ahora conocido como masa atómica relativa, era la propiedad que permitía distinguir a un elemento de todos los demás. Varios años después, se descubrirían los isótopos, que, como recordarás, son átomos de un mismo elemento que difieren solamente en la cantidad de neutrones en sus núcleos, lo que les confiere diferente masa atómica.
Se estableció entonces que la propiedad que distinguía a un elemento químico de otro era el número atómico y no la masa atómica. Recordemos que el número atómico es la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. El número atómico determina también cuántos electrones tiene un átomo y por ende la conducta química de un elemento. Los elementos son entonces sustancias formadas por átomos con el mismo número atómico. Volviendo a Mendeleev, él buscaba un orden subyacente dentro de la manifiesta variabilidad de propiedades entre un elemento químico y otro. Mendeleev ordenó los elementos desde el más ligero al más pesado, y empezaron a ser evidentes para él muchas semejanzas y al mismo tiempo muchas diferencias. Veamos algunas de las semejanzas en el comportamiento químico de estos elementos. Esta flama es el resultado de la combustión del hidrógeno que se desprende. ¿Cómo podemos explicar la diferencia de comportamiento entre el litio, el sodio y el potasio? La respuesta no es simple, como veremos más adelante. Primero, es necesario ordenar, clasificar y sistematizar las observaciones. Veamos con más detalle lo que ocurrió en los experimentos anteriores. Con estas ecuaciones, los químicos representamos lo ocurrido. Cada elemento reaccionó en forma similar con el agua. Los tres formaron el hidróxido correspondiente, desprendiendo hidrógeno y calor. Pero cada uno lo hizo con diferente intensidad. En el litio, la reacción fue notoria, pero menos violenta. El sodio lo hizo vigorosamente y el potasio reaccionó de manera explosiva. Entonces, ¿en qué son parecidos estos elementos y en qué son diferentes? Son parecidos en que los tres son metales y los tres forman el hidróxido correspondiente con el agua. Pero no todos reaccionan con la misma intensidad. En esto son diferentes. Así como hay elementos con reactividad intensa, como los del grupo de los metales alcalinos, existen otros elementos cuya reactividad es muy baja o casi nula. Por otra parte, en el grupo de los halógenos, gases como el flúor y el cloro reaccionan vigorosamente, inclusive con la piel o las mucosas de los seres vivos. La pregunta de por qué se presentan estas semejanzas y diferencias en la reactividad de los elementos químicos ya se la hacían en el siglo XIX. En aquel tiempo ya se conocían algunas propiedades de los elementos químicos como el color, el aspecto, la conductividad térmica. También se conocía la valencia, que es la capacidad de combinación que tiene un elemento químico. La valencia está relacionada con la proporción presente de un elemento químico en sus compuestos. Mendeleev estudió las valencias en los óxidos.
Los óxidos son compuestos que se forman cuando el abundante oxígeno que hay en el planeta se combina con algún otro elemento. Estos óxidos tienen fórmulas diversas. Mendeleev conocía la composición de muchos de ellos. La proporción de oxígeno no es la misma en todos los óxidos. Cada óxido tiene una fórmula que depende de las valencias de los elementos que lo forman. La del oxígeno es 2. Para otros elementos, las valencias entre 1 y 4 son comunes. Al analizar conjuntamente las fórmulas de muchos de los óxidos, hidruros y fluoruros, encontramos que hay elementos que tienen fórmulas con las mismas proporciones y por lo tanto las mismas valencias. Al ordenar los elementos por su masa atómica, se observa que sus valencias se repiten periódicamente. Mendeleev observó que no solo las valencias se repetían, sino también muchas de las otras propiedades ya mencionadas. Esta repetición se presentaba cada 8 elementos. Esas observaciones llevaron a Mendeleev a postular que las propiedades de los elementos químicos tienden a repetirse periódicamente. Este es el postulado fundamental de la ley periódica y da sustento a la estructura de su famosa tabla. Tan seguro estaba él de su ley periódica que puso en duda los valores experimentales de las masas atómicas de algunos elementos, invirtió, por ejemplo, el orden del teluro y el yodo, y dejó huecos en su tabla para elementos que, según él, estaban por descubrirse. La tabla periódica de Mendeleev siguió evolucionando debido a varios hallazgos posteriores, hasta llegar a la tabla que conocemos actualmente. Uno de esos hallazgos fue el ya mencionado descubrimiento del número atómico, realizado por Henry Moseley en 1913, el cual produjo un primer importante cambio en el orden de los elementos en la tabla. Otro, el de Glenn Theodore Seaborg, quien predijo en 1944 la existencia de los elementos transuránidos y obtuvo varios de ellos. Los trabajos de Seaborg desataron una intensa actividad por obtener artificialmente nuevos elementos. Estos hallazgos propiciaron el segundo cambio importante en la tabla, que dio origen a la forma actual. Aún hoy, en varios laboratorios del mundo se hacen intentos por crear nuevos elementos químicos, que aunque no se encuentran en forma natural, se presumen suficientemente estables para ser preparados artificialmente. La tabla periódica actual está dividida en 18 grupos o familias ordenados verticalmente, que de acuerdo con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, debe numerarse en forma progresiva mediante números arábigos. También tiene 7 períodos ordenados horizontalmente. Veamos ahora cómo funciona la periodicidad en la tabla periódica. Una propiedad que los científicos han logrado medir experimentalmente es el tamaño de los átomos. En la tabla periódica, el tamaño de los átomos en general se va reduciendo a lo largo de los períodos y va aumentando hacia abajo en los grupos. En esta gráfica, observamos con claridad que las variaciones presentan oscilaciones periódicas. A este cambio gradual se le conoce como variación periódica. Veamos grupo por grupo. Los metales alcalinos se encuentran en las crestas de la gráfica. Aquí, la periodicidad se manifiesta en que cada vez que se termina de recorrer un periodo, el tamaño vuelve a ser máximo. Lo mismo puede decirse para los mínimos de la gráfica, en donde se encuentran los elementos de la familia de los halógenos. Muchas otras propiedades manifiestan también un comportamiento periódico, como la afinidad electrónica o la electronegatividad, entre muchas otras.
El mérito innegable de Mendeleev fue el proponer la ley periódica y demostrar su validez. Sin embargo, no ofreció explicación alguna de por qué ésta se cumplía. La explicación reside en la estructura interna de los átomos, de los que están hechos todos los elementos. Pero la idea del átomo no se había desarrollado lo suficiente en su época. Pasarían varias décadas antes de que fuera desarrollada y comprendida. Hacia finales del siglo XIX, con el descubrimiento de algunas partículas subatómicas, fueron surgiendo y evolucionando los modelos atómicos. Se pudo hablar entonces de una estructura atómica. ¿Cuántos elementos faltan para completar la tabla periódica? No lo sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que la tabla periódica de los elementos seguirá creciendo. En este programa hemos visto el origen y la evolución de la tabla periódica desde Mendeleev hasta nuestros días. Hemos mostrado en qué consiste la ley periódica a partir del análisis de varias propiedades de los elementos. Para profundizar esta información, se ha editado el folleto La tabla periódica Abecedario de la Química, que acompaña este audiovisual.